Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Abandoné el negocio familiar cuando descubrí que mi hermano corrupto heredaría todo. Mi venganza fue perfecta. Permítanme explicar la compleja situación familiar en la que me encuentro. Tengo 30 años y mi hermano mayor, llamémosle Caleb, tiene 33. Nuestra relación siempre ha sido tensa, y francamente, nunca he congeniado con él. Para mi frustración, mis padres siempre lo han considerado el hijo predilecto, principalmente por su comportamiento ejemplar durante su juventud. Aunque sinceramente, no comprendo cómo ese pasado distante puede tener relevancia en el presente, considerando que ahora es simplemente un adicto al juego que demuestra total indiferencia hacia quienes lo rodean, incluidos nuestros propios padres. La situación dio un giro dramático hace aproximadamente 3 años cuando Caleb decidió cortar lazos abruptamente con toda la familia. Sus motivos no eran triviales. Había malversado fondos considerables de la empresa familiar para saldar sus deudas personales relacionadas con el juego. En lugar de proceder legalmente contra él, mis padres optaron por una solución más discreta. Simplemente lo despidieron y cortaron comunicación. Se esforzaron considerablemente en mantener todo el asunto en secreto, como si nunca hubiera ocurrido. En ese momento crucial, me vi obligado a intervenir para reconstruir el negocio que prácticamente había quedado en ruinas. A pesar de contar con un título en administración de empresas, anteriormente había evitado trabajar en el negocio familiar, principalmente porque la perspectiva de trabajar bajo el mando de mi hermano me resultaba completamente inaceptable. Tras su partida, vislumbré una oportunidad de heredar el negocio. Tomé la decisión de renunciar a mi empleo anterior para ayudar a mi padre, y él pareció mostrar su gratitud por mis esfuerzos. Hasta hace unas semanas. Durante una cena especialmente organizada para celebrar el regreso de mi hermano al seno familiar, sí, sorprendentemente decidieron recibirlo con los brazos abiertos a pesar de sus acciones pasadas. Mi padre anunció que Caleb heredaría la empresa cuando él se jubilara en un par de años. Si se preguntan por qué tomaron semejante decisión, comparto su perplejidad. Los consideré ciegos e irracionales, pero inicialmente decidí mantener silencio, convencido de que esto no afectaría directamente al negocio. Todo comenzó hace aproximadamente un mes, cuando Caleb se comunicó inesperadamente con nuestros padres. Les ofreció disculpas por todo el sufrimiento causado, expresando gratitud por no haberlo denunciado legalmente. Alegó haber atravesado un período extremadamente oscuro, argumentando que la desesperación por sus deudas lo había llevado a tomar decisiones extremas. Una justificación que personalmente encuentro difícil de aceptar, considerando que siempre tuvo la opción de no involucrarse en el juego desde un principio. Mis padres, lamentablemente, sucumbieron ante esta manipulación emocional, respondiendo con perdón inmediato, y una cálida bienvenida de regreso a la familia. Naturalmente, me opuse a esta decisión, e intenté razonar sutilmente con mi padre, pero él respondió con un argumento sentimental sobre el perdón paternal incondicional. Decidí no prolongar la discusión en ese momento, aunque internamente me consumía la frustración. En ese momento, mantuve cierta esperanza de que, incluso si estaban dispuestos a reintegrarlo a la familia, seguramente no cometerían la imprudencia de permitirle regresar al negocio después de sus acciones pasadas. Sin embargo, mis expectativas se hicieron añicos cuando, durante aquella cena, mi padre anunció que Caleb tomaría el control total tras su jubilación. Fue entonces cuando perdí completamente la compostura. Expresé mi indignación de manera vehemente, dejando absolutamente claro que bajo ninguna circunstancia trabajaría bajo el mando de mi hermano, amenazando con mi renuncia inmediata, si se procedía con su reincorporación. Mis padres intentaron apaciguarme, sugiriendo una dirección conjunta entre hermanos, lo cual solo intensificó mi enfado. En un momento de intensidad emocional, les grité que estaban destruyendo todo, y llegué incluso a negar mi relación fraternal con Caleb. Tras este arrebato emocional, abandoné su residencia junto con mi esposa e hijos, y al llegar a casa, procedí a enviar mi renuncia formal a mi padre. Aunque carecía de un plan concreto inmediato, confiaba en mi exitoso historial laboral de los últimos 3 años y mi experiencia previa. Me sentía seguro de poder encontrar empleo rápidamente, o en su defecto, iniciar mi propio emprendimiento con mis ahorros. Al discutir la situación con mi esposa esa noche, ella respaldó completamente mi reacción, coincidiendo en que contratar a alguien con el historial de mi hermano resultaba imprudente. Desde su perspectiva, considerarlo para una posición de tan alta responsabilidad como CEO, dado su pasado de inestabilidad y falta de confiabilidad, era una decisión francamente absurda. Este apoyo fortaleció mi resolución, por lo que cuando mis padres intentaron persuadirme de regresar, establecí una condición innegociable: no retornaría a menos que garantizaran la exclusión total de mi hermano de la empresa, especialmente de cualquier posición de liderazgo. Intentaron convencerme apelando a los lazos familiares y la importancia de las segundas oportunidades, pero me mantuve firme en mi posición. Les comuniqué claramente que sin esta garantía, no tenía interés en mantener diálogo alguno.
Mantuvimos varios intercambios durante los días siguientes, hasta que finalmente cesaron sus intentos de contacto, y acepté su aparente decisión. La situación me resultaba particularmente frustrante considerando los 3 años de arduo trabajo que había invertido en revertir el daño causado por mi hermano durante su gestión anterior. Todavía me cuestiono cómo mi padre permitió que permaneciera tanto tiempo en su posición. Era evidente su total incompetencia en la gestión empresarial, pero sospecho que mi padre, por evitar conflictos o microgestionar a mi hermano, optó por el silencio mientras observaba cómo se desmoronaba el trabajo de toda su vida. Y ahora parecía dispuesto a permitir que la historia se repitiera. Afortunadamente, Caleb no tardó en revelar sus verdaderas intenciones ante mis padres. Anoche recibí múltiples llamadas de ellos que inicialmente ignoré, pero ante su insistencia, finalmente contesté para encontrarlos en estado de histeria. La verdad había salido a la luz. Caleb no había regresado por un genuino deseo de reconciliación familiar. Su motivación era puramente económica. No solo no había abandonado su adicción al juego, sino que había intentado ocultarla mientras acumulaba nuevas deudas. Además, su historial laboral revelaba múltiples despidos, dejándolo sin opciones viables. Apenas había podido costear el billete de avión para visitar a nuestros padres en busca de ayuda. Al reencontrarse con ellos, se sintió incapaz de decepcionarlos nuevamente, por lo que mantuvo oculta su situación hasta ese momento. Pero al ver su disposición a ayudarlo, decidió revelar su verdadera intención. Necesitaba que liquidaran sus deudas una vez más. La suma era astronómica, y naturalmente, mis padres se negaron, reconociendo la imposibilidad de destinar semejante cantidad de dinero. Ante esta negativa, Caleb perdió el control, desatándose una fuerte discusión tras la cual abandonó el lugar. Esta experiencia finalmente abrió los ojos de mis padres, quienes me llamaron para disculparse y reconocer que yo había tenido razón desde el principio. Nunca debieron considerar darle una segunda oportunidad. Ahora me suplican que regrese al trabajo, argumentando su deseo de mantener el negocio en la familia, y reconociendo mi excelente desempeño previo, algo que, justo es decirlo, nunca han negado. Evidentemente, después de lo sucedido, me consideran su única opción viable. Sin embargo, los eventos recientes, específicamente la facilidad con que habían ignorado mis contribuciones para anunciar el futuro liderazgo de mi hermano, me han vuelto más cauteloso. Por ello, anoche, mientras me pedían retirar mi renuncia, establecí una nueva condición. Regresaría únicamente si mi padre me cedía el puesto de CEO de inmediato. Me negué a esperar hasta su jubilación, y exigí que iniciara el proceso de transición esta misma semana, pues no estaba dispuesto a asumir más riesgos. Les aclaré que si no aceptaban estas condiciones, ya había comenzado a buscar otras oportunidades laborales y contaba con suficientes ahorros para mantenerme durante varios meses, por lo que podía prescindir del negocio familiar. Mis padres encontraron esta propuesta completamente inaceptable, y se mostraron indignados ante tal sugerencia. Insistieron en que regresara bajo la promesa verbal de que, llegado el momento, mi padre me cedería el control total. Sin embargo, ante la falta de garantías formales, mantuve mi posición, sería bajo mis términos o nada. Tras esto, di por terminada la llamada. Mi madre comenzó a enviarme mensajes de texto inmediatamente después, pero les comuniqué que tenían un día para considerar mi propuesta, y darme una respuesta definitiva. Reconozco que es una decisión difícil, pero después de la reciente experiencia con el regreso de mi hermano, no estaba dispuesto a ceder simplemente por lazos familiares. Tanto yo como mi esposa consideramos que mi postura era justa y razonable. Esta mañana, sin embargo, recibí una llamada de mi madre que me conmovió profundamente. Entre lágrimas, reconoció que el anuncio de mi padre sobre dejar a cargo a mi hermano había sido un error que incluso a ella la había tomado por sorpresa. Me explicó que mi padre había actuado desde su rol paternal, recordando aquellos primeros días cuando mi hermano, antes de su adicción al juego, se tomaba el trabajo con seriedad. En aquella época, cuando yo trabajaba en otro lugar, mi padre le había prometido que heredaría el negocio tras su jubilación. Mi madre admitió que la decisión había estado basada puramente en la nostalgia, y que deberían haber sido más pragmáticos, pero insistió en que, como familia, deberíamos poder perdonar ese error. Luego me reveló algo que me hizo reflexionar. Mi exigencia de que mi padre renunciara al puesto de CEO inmediatamente lo había humillado profundamente, pues equivalía a forzarlo a una jubilación anticipada, cuando aún no se sentía preparado para abandonar el trabajo de toda su vida. Comprensiblemente, él se niega a trabajar bajo mi dirección, siendo quien construyó la empresa desde cero, y simultáneamente se resiste a que yo trabaje para otra empresa, insistiendo en mantener el negocio dentro de la familia. Mi madre me confió que mi padre ni siquiera podía hablar conmigo en ese momento, pues no había dejado de llorar desde la noche anterior, culpándose constantemente por todo lo ocurrido. Me describió cómo había estado bebiendo descontroladamente toda la noche, hasta finalmente quedarse dormido en el sofá alrededor de las 4 de la mañana. Según ella, nunca lo había visto tan devastado, y me señaló que yo era el único que podía remediar la situación.
Su voz transmitía un profundo dolor mientras hablábamos por teléfono, lo cual me ha sumido en un estado de confusión sobre cómo proceder. Al conversar nuevamente con mi esposa sobre estos acontecimientos recientes, ambos nos sentimos embargados por la culpa, aunque seguimos convencidos de la importancia de mantener nuestra posición en este momento. Entonces, ¿soy yo el malo por exigir que mi padre me ceda el puesto de CEO esta semana? Actualización 1. Quiero expresar mi gratitud por todo el apoyo recibido en los comentarios. Después de una cuidadosa deliberación con mi esposa, hemos decidido mantener nuestra posición respecto a mis exigencias. Considero que mis peticiones no son irrazonables. Aunque me entristece el impacto emocional que está teniendo en mis padres, debo recordar que he invertido 3 años completos de mi vida en el negocio familiar. Si planeo continuar dedicando más tiempo, lo cual sinceramente deseo, pues he desarrollado vínculos significativos con los empleados, y considero que permanecer es más conveniente que comenzar en un nuevo entorno, lo mínimo que puedo solicitar es la garantía inequívoca de que eventualmente ocuparé la posición de CEO. Han transcurrido 3 días desde mi publicación inicial, tiempo que he dedicado a reflexionar profundamente sobre mis aspiraciones. He llegado a la conclusión de que efectivamente deseo regresar al negocio familiar. Mi considerable inversión de tiempo y esfuerzo en la empresa es un factor importante, pero quiero ser completamente transparente. Mi deseo de regresar no está motivado principalmente por mis padres. Mi principal motivación es la genuina satisfacción que encuentro trabajando en esta empresa. Que esto alegre a mis padres es simplemente un beneficio secundario, no la razón fundamental de mi decisión. El único obstáculo actual es la resistencia de mi padre a jubilarse en este momento, lo cual impide mi ascenso completo a la dirección. Para contextualizar, él se encuentra a finales de sus 50, lo que implica que aún le restan varios años productivos antes de su jubilación natural. Y siendo completamente honesto, mi preocupación no se limita exclusivamente al puesto de CEO. También abarca la participación accionaria y aspectos relacionados. En este sentido, considero que mis exigencias son completamente razonables. Simplemente estoy reclamando lo que legítimamente me corresponde. Después de este periodo de reflexión, decidí confrontar la situación con mis padres esta noche. A pesar de la empatía que siento por su malestar emocional, era imperativo mantener mi posición firme. Me presenté en su residencia y reafirmé mi postura inquebrantable. Su reacción inicial fue de evidente desánimo. Mi padre permaneció en silencio mientras mi madre, nuevamente, tomaba la palabra. Me acusó de mostrar una codicia desmedida, argumentando que un error previo con mi hermano no justificaba la posibilidad de una repetición futura. Enfatizó la importancia de la confianza familiar, y señaló que mi falta de ella constituía una falta de respeto hacia ellos. Durante nuestra discusión, intentó utilizar como argumento que mi posición actual y la oportunidad de trabajar en el negocio familiar se debían exclusivamente a que mi padre había solicitado mi ayuda tras la partida de Caleb. Este comentario, lejos de persuadirme, provocó mi indignación. Le recordé enfáticamente que mi padre había requerido mi asistencia por necesidad genuina. Al desear mantener la situación dentro del ámbito familiar y en discreción, yo había sido quien les había hecho un favor en ese momento, no al revés, y su manera de presentar la situación distorsionaba completamente la realidad. Mi respuesta la silenció efectivamente, y finalmente mi padre intervino, reconociendo que efectivamente, él había sido quien necesitaba un favor en aquella ocasión. Añadió que nuevamente requería mi ayuda. Podía percibir la emoción contenida en su voz, al borde del llanto, lo cual me llevó a moderar mi tono, aunque mantuve la firmeza en mi mensaje. Le expliqué con delicadeza que mi disposición a regresar al negocio familiar se basaba en la gratificante experiencia de los últimos 3 años. Había cultivado relaciones significativas con los empleados, algo que no había logrado en mi empleo anterior, donde nunca sentí un verdadero sentido de pertenencia. Además, había invertido considerable tiempo y esfuerzo en la reconstrucción y reestructuración de la empresa tras la partida de mi hermano. Por lo tanto, la decisión de alejarme no era simple, pero había llegado el momento de defender mis intereses y considerar mi futuro profesional. Con franqueza, le expresé que su anuncio sobre la sucesión de mi hermano, realizado sin consultarme o considerar mis sentimientos, había sido profundamente humillante y me había hecho sentir traicionado. Naturalmente, después de tal experiencia, resultaba extremadamente difícil pretender que nada había ocurrido y simplemente reintegrarme a mis funciones. Finalmente, abordé un tema largamente postergado. Cómo durante toda mi vida, mi hermano había sido sistemáticamente priorizado sobre mí. Aprovechando la apertura del momento, decidí expresar todos mis sentimientos reprimidos. Les relaté cómo durante nuestra infancia, especialmente, me había sentido constantemente marginado en favor de Caleb, nunca recibiendo la atención adecuada. El hecho de que mi padre hubiera invitado a Caleb a unirse a la empresa tras su graduación universitaria, mientras que no me extendió la misma invitación cuando me gradué, confirmó mis sospechas sobre sus preferencias permanentes. De hecho,
Confesé que mi decisión de unirme al negocio familiar hace 3 años, y corregir el desastre dejado por Caleb estuvo motivada principalmente por la expectativa de eventualmente tomar el control. Era consciente de que en cualquier otra empresa tendría que esforzarme el doble, pero siendo esta la empresa de mi padre, podía aspirar razonablemente a heredarla. Reconocí abiertamente que esto podría considerarse nepotismo, pero era la realidad y constituía mi motivación principal para unirme, pues dado el trato que había recibido desde mi infancia, claramente no fue por amor familiar. Una verdad que consideré necesario que finalmente conocieran, pues al final, uno cosecha lo que siembra. Por lo tanto, si deseaban recuperar mi confianza, deberían acceder a mis condiciones. De lo contrario, nuestra relación terminaría definitivamente. Mantuve un tono respetuoso pero firme en mi exposición, tras la cual mis padres permanecieron en silencio durante varios minutos. Mi madre fue la primera en romper el silencio, expresando su profundo pesar por lo ocurrido, y reconociendo que nunca había sido verdaderamente consciente de la magnitud de su negligencia hacia mí. Aunque no podía determinar la sinceridad de sus palabras, decidí no profundizar en aspectos emocionales familiares, prefiriendo centrarme en los asuntos empresariales. Esperé la respuesta de mi padre, quien finalmente expresó su profundo arrepentimiento por no haberme brindado la atención y el afecto que necesitaba durante mi infancia. Ambos reconocieron el trato preferencial que siempre habían otorgado a mi hermano, lo cual me proporcionó cierta satisfacción, pues finalmente estaban admitiendo sus errores en nuestra crianza, un reconocimiento que consideré un logro significativo en sí mismo. Les indiqué que el pasado ya no era relevante, lo importante era su disposición hacia el futuro. Tras otro breve silencio que comenzaba a impacientarme, insistí en la necesidad de una decisión concreta. Mi padre finalmente expresó que, aunque no se sentía preparado para jubilarse y cederme el negocio inmediatamente, reconocía sus errores pasados y mi derecho a exigir la posición de CEO. Sin embargo, aunque no consideraba razonable mi exigencia inmediata, estaba dispuesto a buscar un punto medio si yo estaba abierto a negociar. Esta propuesta me pareció interesante, y hemos acordado consultar con nuestros respectivos abogados para evaluar su sugerencia, que considero sensata. Propuso que su abogado redactara un documento legal estableciendo mi sucesión como director de la empresa tras su jubilación, incluyendo todos los detalles y consideraciones pertinentes. Este documento sería revisado por mi abogado para asegurar que los términos son aceptables antes de proceder. Esta aproximación me pareció razonable, por lo que hemos decidido seguir este curso de acción. Actualización 2. Han transcurrido 2 semanas desde mi última actualización, y después de que mi abogado revisara minuciosamente la documentación enviada por mi padre, puedo confirmar que los términos son satisfactorios. Consecuentemente, procederemos según lo acordado, y me reintegraré a mis funciones en la empresa aproximadamente en una semana. Sin embargo, esto solo resuelve el aspecto profesional de la situación. En el ámbito personal, aún enfrentamos numerosos desafíos por resolver. Dado que continuaremos trabajando juntos, existen múltiples aspectos que requieren discusión y resolución. He notado que varios comentaristas expresaron su desaprobación respecto a mi decisión de reconciliarme con mi familia, pero honestamente, esta decisión está fundamentada en mi propio beneficio. Aunque la venganza podría resultar satisfactoria, he optado por una aproximación más pragmática. Además, tengo un hijo que asiste a una institución educativa privada, lo cual implica compromisos financieros significativos. No puedo permitirme el lujo de permanecer desempleado durante meses esperando una oferta laboral que iguale las condiciones que puedo obtener en la empresa familiar, o iniciar un nuevo emprendimiento desde cero. Si bien mi esposa también trabaja, nuestro estilo de vida actual requiere 2 fuentes de ingreso. No considero que mi retorno a la empresa familiar y la reconciliación con mis padres implique un sometimiento de mi orgullo, puesto que he logrado establecer mis condiciones, y, como quedó evidenciado en mi publicación anterior, estaba dispuesto a alejarme si mis términos no eran aceptados. La situación era clara, y no he tenido que comprometer mis principios, por lo tanto, rechazo cualquier sugerencia de sumisión. Personalmente, considero que he tomado la decisión más práctica, lo cual me parece completamente apropiado. Además, desde mi confrontación con mis padres, donde mantuve una posición firme respecto al trato inadecuado que recibí en el pasado y mi consecuente falta de confianza, he notado un cambio positivo en su actitud, mostrando mayor respeto hacia mí y mis límites. Esto sugiere una evolución gradual pero constante en nuestra relación. Incluso si no alcanzamos una reconciliación completa, esto no me preocupa excesivamente, pues mi objetivo principal era asegurar la posición de CEO. Habiendo logrado esto, las opiniones de mis padres tienen una importancia secundaria. Aunque esta perspectiva pueda parecer severa, refleja mi verdad actual. Actualización 3. Han transcurrido aproximadamente 3 meses desde mi última actualización. Mi retorno al trabajo ha implicado una intensa dedicación que ha limitado mis posibilidades de actualizar esta historia.
Me complace informar que la situación en la empresa se ha desarrollado favorablemente. Para explicar mi ausencia de algunas semanas, mi padre y yo acordamos atribuirla a unas vacaciones improvisadas, una explicación que consideramos prudente para evitar cuestionamientos innecesarios. En el ámbito profesional, mi padre y yo hemos logrado establecer una dinámica de trabajo eficiente, y en el aspecto personal, estamos trabajando activamente en resolver nuestras diferencias. Mi familia y yo hemos establecido una rutina de cenas quincenales con mis padres, facilitada en parte por el afecto natural que mi hijo siente por sus abuelos. Aunque habíamos evitado discutir directamente el incidente con mi hermano, la semana pasada, durante una cena en la que me encontraba solo con mis padres, ya que mi esposa e hijo tenían compromisos previos, surgió el tema. Me confiaron que durante los últimos meses, mi hermano había realizado múltiples intentos de contacto, solicitando ayuda financiera debido a su situación desesperada. Sin embargo, ellos han mantenido una posición firme, negándose a proporcionarle más apoyo económico, argumentando que debe afrontar las consecuencias de sus propias acciones. Esta firmeza me sorprendió gratamente, considerando su tendencia histórica a ceder ante sus súplicas. Mis padres compartieron la dificultad emocional que implicaba negarle ayuda a Caleb, expresando su profunda preocupación por su situación actual, especialmente considerando sus altas expectativas iniciales sobre él, fundamentadas en su brillante desempeño académico temprano. Aunque desconocen exactamente cómo se involucró en esta espiral destructiva, su angustia era palpable. Inicialmente, experimenté ciertos sentimientos de celos y preferí mantener silencio, pero entonces me sorprendieron expresando que, más allá de su preocupación por Caleb, lamentaban profundamente no haberme brindado la misma atención durante mi desarrollo, reconociendo que esto había contribuido a mi distanciamiento emocional. Admitieron sus esfuerzos actuales por reparar el daño, aunque sentían que estos resultaban insuficientes. En ese momento, mi madre se quebró emocionalmente. Entre sollozos, se disculpó reiteradamente, reconociéndose como una madre deficiente, y extendiendo esta autocrítica a mi padre, expresando su frustración ante la imposibilidad de modificar el pasado. Su vulnerabilidad emocional me conmovió profundamente, provocando también mi propia respuesta emocional. Tradicionalmente, he mantenido una distancia emocional con mis padres como mecanismo de protección contra decepciones pasadas. Sin embargo, en esta ocasión, decidí permitirme cierta vulnerabilidad emocional, reconociendo sus esfuerzos actuales por rectificar los errores del pasado. Les expresé que, aunque habían cometido errores significativos, mi disposición a otorgarles una segunda oportunidad, y su compromiso genuino con el cambio, eran aspectos positivos a valorar. Con sinceridad, reconocí la incertidumbre sobre la posibilidad de sanar completamente nuestra relación, dada la profundidad de las heridas, pero enfaticé que sus esfuerzos actuales representaban un paso significativo en la dirección correcta. Intenté consolar a mi madre y retomamos la cena, aunque el resto de la velada mantuvo un tono emocionalmente intenso. Antes de mi partida, mi padre expresó su profunda gratitud por esta oportunidad de reconciliación, reconociendo su sensación de haber fallado con ambos hijos. Su comentario me dejó sin palabras, pues reconocía cierta verdad en ello. Reflexioné que, posiblemente, si mi hermano hubiera sido criado con mayor disciplina, y mis padres hubieran mostrado mayor firmeza, podría no haber desarrollado hábitos tan destructivos. Sin embargo, su permisividad contribuyó a su actual situación crítica. Aunque no atribuyo toda la responsabilidad a mis padres, pues mi hermano, como adulto, debería haber ejercido mejor juicio, el daño está hecho. Compartí con mis padres la importancia de no quedar atrapados en el pasado, pues esto no beneficiaría a nadie. Parecieron comprender mi perspectiva, y posteriormente, al compartir estos acontecimientos con mi esposa, ella expresó su satisfacción por nuestros avances en la comunicación familiar, considerando que esta aproximación honesta a nuestros problemas era preferible a mantener una relación tensa, donde fingíamos que todo estaba bien. Valoró especialmente que estuviéramos reconociendo abiertamente nuestras dificultades y trabajando activamente en resolverlas. Aunque el futuro permanece incierto, he llegado a comprender que lo verdaderamente significativo es el presente. Puede sonar algo sentimental, pero hay una profunda verdad en ello, y mantengo la esperanza de que mi relación familiar continúe evolucionando positivamente, pues esto me proporcionaría una genuina satisfacción. No deseo perpetuar indefinidamente el resentimiento hacia mis padres, ni mantener una actitud permanentemente suspicaz hacia ellos. Mi anhelo sincero es que nuestra relación continúe mejorando mientras mantengan el nivel de compromiso que están demostrando actualmente. Los indicadores actuales sugieren que este progreso se está materializando. En cualquier caso, más allá de estos aspectos familiares, mantengo mi enfoque en mis responsabilidades profesionales, encontrando consuelo en el apoyo incondicional de mi familia nuclear. Esta base sólida me proporciona la seguridad de que, independientemente de cómo evolucionen las circunstancias, mantendré mi bienestar y estabilidad.